Periodismo investigativo. Señora representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, Margarita María Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy afectuoso para usted, para esa mesa de trabajo y para todos los radioescuchas. Bueno, estamos sacudidos por la noticia de que la decisión que tomó oportunamente el Congreso y en la que participó usted tan activamente, para que los violadores de niñas y de niños no pagaran sus delitos de acuerdo a las disposiciones de lo convenido con las FARC en La Habana, sino de acuerdo a la justicia ordinaria, que tiene sanciones muy graves para este tipo de delitos, de manera que se los mandan a la JEP para que los dejen en impunidad total, de manera que impunidad total para los violadores de niños y niñas en Colombia. ¿Qué tiene usted para decir sobre el particular, representante? Hay varias cosas, doctor Fernando. Lo primero que preocupa es que los magistrados de la Corte Constitucional encontraron que el Congreso no era competente para cambiar las sanciones del marco de la JEP. La Corte está usurpando funciones del Congreso nuevamente, pero además es importante explicar que la mayoría de los colombianos no somos conscientes de que la JEP tiene tres tipos de sanciones. Una sanción que es la sanción flexible, que es la que aplican cuando hay aporte de verdad, y aquí no ha habido aporte de verdad. Las sanciones alternativas, que es cuando hay el reconocimiento de una verdad tardía, tampoco ha habido. Y las sanciones ordinarias, que se aplican cuando definitivamente no se aporta ni se contribuye con la verdad. Según esto, todos los terroristas de la FARC deberían ser sancionados con la justicia ordinaria, para que no nos pase lo que nos está pasando, por ejemplo, con Iván Márquez, doctor Fernando. Iván Márquez y otros 39 cabecillas de las FARC están condenados por la Fiscalía General de la Nación, Iván Márquez en particular, a 17 años de cárcel, y hoy es un fugitivo. No se sabe dónde están, y no aportó a la verdad. Además, vuelvo y repito lo que hace días comentábamos, y es que a quien le corresponde determinar los límites, las funciones de la JEP, es al Congreso de la República. La Corte Constitucional no tendría por qué estar pisoteando la Constitución como la ha pisoteado y desconociendo no solo la Constitución colombiana, sino los acuerdos internacionales a los que está adscrito Colombia. Los delitos sexuales deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Se debe aplicar todo el peso de la ley, porque este es un delito que no es justificable contra nadie, pero menos contra nuestros niños. Imagínese usted a quién se le puede ocurrir que sea delito conexo con los delitos de sedición, de rebelión, de asonada, el delito de violación de una niña o de violación de un niño. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Eso conmueve la conciencia universal. Y aparece el magistrado Lizarazo diciendo que esos delitos no hay que juzgarlos de acuerdo al delito mismo, sino a la voluntad de reparación y a la verdad que cuenten ante la JEP estos bandidos que sistemáticamente, continuamente y por millares secuestraron y violaron niños y niñas. Y a las niñas después de embarazadas las obligaban a los abortos más atroces. Y aquí no pasa nada, representante. ¿El país va a soportar eso? Doctor Fernando, he estado hablando con expertos en procesos de paz en distintas partes del mundo, entre ellos los del proceso de paz de Ruanda. Y el proceso de paz en Colombia es el único proceso de paz en la historia de la humanidad donde hay impunidad absoluta. Un delito de lesa humanidad no puede ser sometido a ningún mecanismo alternativo de la JEP, porque hay que imponer castigos que sean acordes a los delitos cometidos y que respeten los distintos acuerdos, como les decía anteriormente, entre ellos el Estatuto de Roma. Las disidencias, por ejemplo, están conformados por exintegrantes de las FARC que decidieron apartarse de ese proceso de paz y seguir delinquiendo. ¿Cómo vamos a explicar ahora que un partido que se llama igual que las disidencias porque se llaman FARC
siguen reclutando, siguen abusando de nuestras niñas, las siguen esclavizando sexualmente, las siguen utilizando. Penas flexibles o alternativas para los violadores de los niños son una vergüenza, doctor Fernando. Violar a un menor no tiene nada que ver con una lucha revolucionaria, que tiene que ver con el conflicto, la violación o el abuso de un menor de edad, de una mujer. Violar, doctor Fernando, Colombia ha vivido hechos tan atroces como que ponían a los propios padres a ver cómo violaban a sus hijos, estos terroristas, a ver cómo violaban a sus mujeres y luego las mataban. ¿Cómo vamos a permitir que esto pase? Este tipo de acciones genera más violencia. Lo que a mí más me preocupa es que la Corte Constitucional esté desconociendo y esté pasando por encima de nuestra Constitución, donde se consagran los niños como el principal interés, el principal tesoro del Estado, donde se dice claramente que los niños tienen derecho a una familia, tienen derecho a educarse, a la recreación. Incluso, doctor Fernando, dice claramente que tiene derecho a ser amados. Pero no faltaba más, si el amor es la base del sistema emocional del niño. Un niño amado será un niño feliz, será un niño productivo. Un niño a quien maltratan en su niñez será siempre un resentido, y por eso los abusados se convierten en abusadores. Esa es una constante. Quiero hacerle una muy respetuosa y cariñosa rectificación. Iván Márquez no está condenado a 17 años de prisión. Está condenado por distintos jueces de la República a 760 años de prisión. Iván Márquez. Sí, tienes razón. Yo me refería solo a la sentencia que tiene por el delito de reclutamiento. Ah, ya. En total está condenado a 760 años de prisión. Y entonces ahora es el patriarca. Y está, nadie sabe dónde está. Ya el ejército dijo que no sabía dónde está, si está en Venezuela, si está aquí, está donde le da la gana. Acompañado del paisa que fue el que ordenó poner la bomba en el club en Nogal. Y de paso ponerme la bomba a mí también. Y de paso ejecutar tantos actos de terrorismo y tantos asesinatos. Que también está probado, violaba niñas y niños. El paisa. Pero, según dice el magistrado Lizarazo, no hay que juzgarlo por el hecho en sí mismo, sino que hay que juzgarlo por la voluntad que tenga de decir la verdad y de prometer que no vuelve a cometer el delito. Por Dios, ¿en qué mundo estamos, representante? Quiero contarle, doctor Fernando, que alias el paisa es reconocido como el más aberrado de estos cabecillas de las FARC, el más aberrado sexualmente. Y quiero contarle de manera personal que puso la bomba en el club en Nogal y allí murió una prima mía que en ese momento tenía 14 años de edad, Ana María Arango. Y así como Ana María, han cercenado los sueños, han cercenado la tranquilidad de las familias colombianas, los sueños de los niños. Ana María era una niña que quería ser odontóloga, tenía una cantidad de ilusiones, y eso cambia la vida no solo para las familias, sino que cambia la historia del país. No, a ella la convirtieron en un angelito. Pero a nosotros nos dejaron soportando este dolor y esta vergüenza. Y eso es el paisa, que ahora quedará ante la JEP con penas alternativas entre 5 y 8 años. A propósito, usted que es estudiosa del tema, ¿por qué no me saca de una duda que nadie me puede sacar de ella? ¿Qué es una pena alternativa? ¿En qué consiste? A estos bandidos de las FARC, ¿a qué los va a condenar la JEP? ¿A estar juiciosos en el Congreso? ¿O a sembrar legumbres en su casa? ¿A qué son las penas alternativas, representante? Mi papá decía una frase, y pienso que viene al lugar, y es: primero se enriquecen y después se honradecen. Estos terroristas hoy posan de grandes señores. Y la pena a los que los ha condenado la Corte Constitucional es a estar en el Congreso de la República y a ser hoy por hoy referentes sociales en Colombia. El mensaje que estamos dando al país es
que es un peligro en Colombia ser un niño. Es que delinquir sí vale la pena. El que es pillo paga, no. El que es violador, a ese sí le pagan. A ese sí le pagan de verdad y a ese le dan penas alternativas porque no hay que juzgar el hecho en sí mismo, dice ese nuevo penalista de fama mundial, el señor Lizarazo, sino hay que juzgarlo por la verdad que diga y por la voluntad de reparación que tenga. ¿Usted tiene constancia de que algún bandido de estos de las FARC haya indemnizado a una de sus víctimas con un peso? Ninguno, pero sí tenemos constancia de lo que entregaron a la hora de entregar sus bienes, escobas, trapeadoras y cirugías de pene. Y la Corte Constitucional, yo pienso que ha perdido o está perdiendo la posibilidad de estar del lado de los niños colombianos y renunció a esa posibilidad para hacerse lado de las FARC, de los victimarios de los niños y de las mujeres colombianas. Doctor Fernando, ¿qué les vamos a decir a esos miles de niños, de niñas, de mujeres que fueron violadas por los jefes de las FARC cuando los vean impunes en la calle, cuando se los encuentren en un supermercado, cuando los ven todos los días en televisión, desde el Congreso de la República? No podemos aceptar que sean más importantes los violadores de los niños que los mismos niños violados. Y eso es lo que nos está pasando. Por ningún motivo se puede aceptar que los delitos de maltrato y violación de menores sea un acto revolucionario. Eso no es un acto revolucionario. Eso es una infamia, eso es un crimen atroz. ¿Un crimen atroz? Es que uno se imagina lo que puede sentir como padre o como abuelo ante una cosa de estas. Yo creo que la muerte es poco para lo que siente alguno de los parientes, de los familiares, que es lo que debiéramos sentir todos los colombianos. Cada niño de esos nos debe doler en el corazón como si fuera nuestro hijo, como si fuera nuestra hijita. Bueno, representante, pero como todo viene en cadena, entonces ahora tenemos que a los niños y a las niñas de Colombia los están volviendo adictos a la cocaína y a la marihuana, que es el otro temita que no se ha discutido suficientemente en el país, ¿no? Así es, doctor Fernando. En el Centro Democrático estamos del lado de los niños y de las víctimas y estamos trabajando fuertemente el tema. Todos los días, la problemática de los jóvenes están acabando con nuestra juventud, con nuestra niñez. Todos los días las problemáticas de drogadicción de los jóvenes y de utilización, que es otra forma de reclutamiento, para que sean expendedores de drogas, es mayor. Los principales lugares donde lo hacen son las escuelas. Doctor Fernando, en Medellín, en Antioquia, han optado las escuelas por hacer muros, que no sean abiertas, porque son muros para poder separar, para poder proteger de alguna manera a nuestros niños del tema de distribución de drogas. Es preocupante ver cómo ha aumentado la drogadicción en los niños y el expendio de la droga para utilizar los niños. Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia. Adelante, confiamos en usted, confiamos en todos sus compañeros de bancada, confiamos en todos los congresistas de Colombia para que sigan esta batalla. La suerte de los niños es la suerte del país. Eso, ningún futuro. Ese es el presente. Los niños son el presente de cualquier sociedad. Y ahora la Corte Constitucional los deja librados a su suerte porque no hay que juzgar a los violadores de acuerdo a los hechos que cometen, sino de acuerdo a su voluntad de confesarlos. Vaya la teoría del penalista Lizarazo y de los demás magistrados de la Corte Constitucional. Representante Margarita María Restrepo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y no me quiero despedir sin recordarles que el presidente Álvaro Uribe Vélez anunció que desde el Centro Democrático vamos a presentar un proyecto de reforma constitucional para restablecer las penas adecuadas al secuestrador y al violador de menores, que requieren este proyecto de ley derogar algunos artículos de la JEP que se dieron porque en ese momento hay total impunidad
para los terroristas de las FARC. Entonces, desde el Congreso de la República, esta discusión de la JEP la hemos propuesto y vamos a seguir trabajando fuertemente para proteger nuestros niños y garantizarle a Colombia un mejor futuro. Muchísimas gracias, representante Margarita María Restrepo. Adelante, porque en usted depositamos nuestra confianza y su voluntad de servirle a los niños y a las niñas es inquebrantable, porque cada niño bien pudiera ser nuestro hijo, nuestro nieto. Muchísimas gracias, Margarita María Restrepo. Muchísimas gracias a ustedes.